Muy buenos días, feliz sábado tenga cada uno, cada una. Es un placer estar con ustedes hoy y compartir juntos la palabra del Señor. En esta ocasión quisiera invitarles a abrir sus Biblias en la epístola a los Romanos. Romanos, el capítulo 5 y el versículo 1. Romanos 5, 1. Allí vamos a centrarnos en esta mañana. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Leemos de nuevo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay en este pequeño versículo tesoros insondables, profundos de la palabra del Señor, que yo sé que van a ser de mucho beneficio para todos al escudriñarlos, los tesoros que hay aquí. ¿Qué es lo que quisiera invitarles a hacer? Bueno, hay varios términos en este texto que es importante que ahondemos en ellos un poco, porque cada uno de esos términos o de esas frases tienen lecciones preciosas que si las atesoramos en nuestro corazón van a ayudarnos mucho en nuestro crecimiento espiritual. A manera de síntesis de lo que el versículo dice que al ser justificados por medio de la fe, lo que recibimos es ¿qué cosa? Paz. Y este proceso es todo a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que quiero invitarles a hacer hoy? Estudiemos un poquito sobre qué es ser justificados. ¿Qué significa que es por la fe ser justificados? ¿Cómo sabemos que hemos sido justificados? Después de entender qué es ser justificados, ¿cómo sabemos que hemos sido justificados? ¿Y por qué es que es posible esto únicamente a través de Cristo? Entonces, tenemos, número 1, ¿qué es ser justificados? Número 2, el medio a través del cual somos justificados. Dice que es por la fe. Número 3, tenemos en este texto el resultado del ser justificados. La paz. Vamos a hablar un poco de esto. ¿A qué paz se refiere aquí? Y número 4, la única forma, el único canal posible para que este proceso se dé es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver por qué. Empecemos con el primer punto. Justificados, pues. ¿Qué significa ser justificados? ¿Qué entienden por ser justificados? Ajá. Dios nos hace justos por medio de su Hijo. Que Él nos hace justos. Ok. Quitarnos la culpa que pesa sobre nosotros. Ser justificados es que se nos quita la culpa. Al estudiar de la espiritual libertad es también como ser liberados de ese poder que nos tiene esclavos.
Ahora, bueno, igual también uno podría hacer una pregunta ahí que sería, si yo soy esclavo, yo nací siendo esclavo, ¿ya? Entonces, yo no escogí ser esclavo, yo ya nací en esa condición. Sí puedo escoger dejar de ser esclavo. Sí. Entonces, en el momento que yo escojo dejar de ser esclavo del pecado, soy justificado. ¿O no? ¿O va a ser el mismo proceso? ¿O es exactamente lo mismo, solo que se le llama diferente? Si podemos comprender qué es ser justificado, vamos a entender eso. Sí, porque uno cuando piensa en justificado, piensa en el término humano. Ok, como cuando le dicen justifique su punto. ¿Ya? Pero no sé si la Biblia lo estará hablando en ese mismo sentido, en esa misma línea de justificación. Hay un texto que nos ayuda a entender qué es ser justificados en Hechos 13. Hechos 13. Versículos 38 y 39. Dicen: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, está hablando de Cristo en los versículos anteriores, sabed pues esto, hermanos, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia, ¿qué cosa? Perdón de pecados. Ahora vean. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahí hay una buena pista para saber qué es ser justificado. Leamos de nuevo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. ¿Qué entienden de ese texto por ser justificado? Perdón de pecados. Ser perdonado. Ser justificado es que se me perdonan mis pecados. Vean que dice que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de él. Y luego el 39 dice, en él, lo mismo, es justificado todo aquel que cree. Es otra forma de decir lo mismo. Ser justificado es ser perdonado de los pecados. ¿Por qué? Porque justificado viene de una palabra más corta, que es justicia. Y justicia viene de otra más corta, que ahí ya no hay más. ¿Cuál es? Justo. Según la Biblia, el único justo es Dios. Su justicia es perfecta. Entonces, ¿qué es ser justificado? Ser justificado es ser puesto en acorde, se dice acorde, ¿verdad? Con la justicia de Dios, con el carácter de Dios. Ser justificado es ser declarado y ser hecho justo. Eso es ser justificado. Es importante que entendamos esta parte, porque hay una gran discusión en relación a esto, que ser justificado es ser declarado justo,
según algunos, pero no hecho justo. Es decir, los teólogos están divididos en cuanto a esto de justificación, y algunos insisten en que ser justificado es ser declarado legalmente justo, pero que una cosa es ser declarado justo y otra cosa es ser hecho justo. La Biblia nos presenta ambas cosas, que los hijos de Dios no solo son declarados justos en Cristo al creer en Él como su sustituto en la muerte, no solo son declarados justos porque Cristo pagó su deuda, ya no tienen cuenta pendiente con Dios, sino que además nos presenta la Escritura que los salvos, los perdonados, además de ser declarados justos, también son hechos justos. La diferencia está en que ser declarados justos es un acto inmediato, ¿cómo decirlo? No es un proceso, es instantáneo. En el momento en que yo creo en Cristo como mi sustituto, se me declara justo, perdonado. El hacerme justo es un proceso. El declararme justo es inmediato, no es un proceso. El que se me haga justo requiere un proceso. ¿Ya? ¿Captamos el punto? Sí, preguntas, ahí, inquietudes. Como la fuerza que uno tiene para saber que ya es justificado. Para seguir entregando la vida a Dios. Que Él haga el cambio total. Ser declarado justo es ser declarado perdonado. Y el ser perdonado me capacita para de allí en adelante se inicie en mí el proceso de ser hecho justo, no solo declarado justo. Pero sí, el ser perdonado es un profundo impulso que Dios me da para que ya no viva yo con el tormento de la culpa que me impide iniciar ese proceso. Mientras yo no tenga la certeza de que fui perdonado, ¿qué interés voy a tener en dejar el pecado? Si de todas maneras, si no estoy perdonado, ¿cómo estoy? Estoy condenado. Claro que sí, el perdón es un aliciente tremendo para que ese proceso que ahora inicia tenga en mí motivación, fuerza. Captamos el punto. Sí. Entonces, ser justificado equivale o es lo mismo que ser perdonado. Solo que la justificación tiene dos etapas. Una es inmediata, cuando creo en Cristo, se me declara perdonado, ¿ok? Justificado. La otra empieza allí, pero continúa, es un proceso que consiste en que se me hace justo, además de declarárseme justo.
¿Cómo es que se da la justificación? En el mismo Romanos 5 y el versículo 9, dice, pues mucho más, estando ya justificados, noten, así que hay una justificación que ya se ha dado, una justificación que no es un proceso, ¿ya? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Entonces, la justificación que es inmediata, ¿qué es cuál? Declarado. El declarado justo, o lo que es lo mismo, perdonado, es por la sangre de Cristo. Entendiendo lo que significa la sangre en la Biblia, la vida, ¿verdad? Cristo dio su vida por mí. Nuestro Señor murió por nosotros, nos sustituyó en la muerte que nos correspondía sufrir por causa del pecado. En esa sustitución, ya, dice el texto, fuimos justificados en su sangre. Por su muerte. Por su muerte. Esa justificación ya se dio en el creyente. Pero hay una justificación que apenas empieza ahí. Esa justificación declarada incluye a todo creyente, todo. Sí, porque si es creyente es porque creyó en Cristo. En el momento en que creyó en Cristo, leíamos en Hechos, fue perdonado. ¿Ya? Ustedes van a encontrar estos dos aspectos de la justificación en dos términos, a leer y ver videos y leer algunos libros. Justificación como perdón se le llama justicia imputada. Y el otro, que es en proceso, es la justicia impartida. Lleva un tiempo. La imputada se da en un momento X, en el momento en que yo creo. La impartida es un proceso que tiene un comienzo y tendrá un final. ¿Ya? Bueno, esta justificación que es por la sangre de Cristo, en Tito 3:7 nos da otro elemento a añadirle. Tito 3:7 nos dice, veamos el 16, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia. ¿Notan? Dice que es por la sangre de Cristo y también dice que es por la gracia. Son dos cosas distintas. La gracia, la sangre de Cristo cancela mi culpa. Pero eso se da gracias a la gracia de Dios. O sea, que es inmerecido ese perdón. No se gana por ser buenos, por hacer cosas buenas, por no hacer cosas malas. No se gana. El perdón no se gana. Estamos en esa primera parte de la justificación. No se gana. Se recibe o se rechaza, pero no se puede ganar. ¿Por qué? Porque dice que es por gracia. Es un regalo. Puedo rechazarlo o puedo recibirlo. Lo que no puedo hacer es ganármelo. ¿Ya? En el mismo Romanos 3:24,
Romanos 3:24. Dice, siendo justificados, aquí está la palabra otra vez. ¿Cómo? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ven? Es un regalo. En el versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es para otra cosa, no es para justificar a nadie. El guardarla, el obedecerla, ¿ok? No justifica a nadie. Lo que justifica es la aceptación del perdón de Dios al ofrecérnoslo en la vida de Cristo dada a nuestro favor por su pura gracia. ¿Ya? En Romanos 6, el versículo 7, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Justificado aquí está hablando de esa primera parte, el que ha muerto. Está hablando del bautismo, en el contexto del bautismo en Romanos 6. El que ha muerto, el que ha sepultado su ser en el agua, símbolo de la aceptación de la muerte y sepultura y resurrección de Jesús. O sea, el que ha aceptado a Jesucristo ha sido justificado del pecado, ha sido perdonado. ¿Ok? En el capítulo 4 y el versículo 5 del mismo Romanos nos dice en qué condición se dio esta justificación. Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica, ¿a quién? Al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, ¿en qué condición somos justificados en esta primera área de la justificación? ¿En qué condición somos justificados? Al no obrar. ¿Ah? Al no obrar. Condición pecaminosa. De impío. Impío, sí. En la condición de impío. Vean, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Entonces, el que es justificado es el impío. Esto nos recalca que no hay ningún mérito. Aquí dice, es justificado el impío. ¿Qué es impío? No pío. Pío es santo. ¿Ya? El verdadero sentido de pío, ¿verdad? En esos versículos dice lo mismo. El 4 dice, pero al que obra, al que hace algo para ganarse esa justificación, no se le cuenta por salario. No que más al que no obra, pero cree, es el que se va a justificar. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, Que hace algo para ganarse esa sí, gracia. sí, ese ya era, en ese caso fue perdonado porque Dios estaba en deuda con él. Porque esa persona se ganó el perdón. Pero dice, eso no existe con Dios. Dice, Gracias a Dios que es así, porque imagínense que Dios nos pusiera a hacer cosas para ganar la salvación. sí, No podríamos, todo lo que no hace es malo. sí, porque nos lo pediría siendo impíos. Si nos pide algo para hacer, para ganarnos la salvación, obligatoriamente lo hace estando nosotros en la condición de impíos. Y todo lo que hagamos en esa condición
es pecado. Nuestras buenas obras en condición de impío son como trapos de inmundicia. Las buenas, dice Isaías. Imagine cómo son las malas. Pero, ok, entonces, volviendo a Romanos 5:1. Justificados, pues, vamos al segundo punto, que dice que es por la fe. Pero antes necesito saber si estamos claros en qué es ser justificados. Significa dos cosas. Número uno, ser perdonados. Y esto por aceptar a Cristo como nuestro sustituto en la cruz. Murió dando su vida en vez de la que nos tocaba dar a nosotros por causa del pecado. Al aceptar eso somos perdonados. Pero allí empieza la segunda área de la justificación, que es la que se lleva a cabo a través de un proceso, que empieza cuando somos perdonados y termina ¿cuándo? Eso no lo hemos visto. ¿Cuándo termina esa justificación? Es que yo lo veo así. Esa segunda área, Ese proceso. ese proceso. El primero empieza cuando Cristo muere, ¿verdad? Empieza, ¿verdad? Con su muerte. Y el segundo, Cuando yo lo acepto. cuando yo acepto su Porque muerte. él puede haber muerto y yo no lo acepto, entonces no estoy justificado. Y cuando yo acepto su muerte. Ajá. Y luego el segundo proceso es aceptar su segunda fase, por así decirlo, que es su obra mediadora. Ajá. Sino que acaba cuando él termina de mediar. Sí. Ahí acaba. Cuando termina su intercesión. ¿Ok? Pero no necesariamente acaba cuando termina su intercesión, o tiene que acabar cuando termina su intercesión para mí. No necesariamente tiene que acabar cuando él termina su intercesión. Lo que acaba cuando él termina su intercesión es la oportunidad de terminar ese proceso segundo, o ese que es un proceso, o el otro no era un proceso. No sé si estoy comunicando el punto. Porque ese proceso en mí puede terminar sin que haya terminado la mediación de él. Ejemplo, Enoc. Ese proceso terminó en Enoc y la mediación de Cristo no había terminado. Hermano, había muerto en la cruz. Pero él se gozó en su día, dice. Ese fue Abraham. Abraham, Pero Enoc caminó con Dios. Él aceptó por la fe el sacrificio que habría de venir, el sacrificio que ahora para nosotros es pasado. ¿Ok? Es lo mismo. Lo que quiero recalcar aquí es que la segunda área o parte de esa justificación, que es el proceso, en Enoc se dio antes de que terminara la mediación de Cristo. ¿En quién otro? ¿O qué otro? Elías. Elías, Moisés, si no, no podrían estar en el cielo. No sé si comunico esto bien. O sea, Pero igual en todos los salvos muertos, ajá, pues eso se cumplió. sí, sí, Porque ya ellos los que murieron han de resucitar. y van a resucitar en la segunda venida.
¿ok? El Si proceso no, si se no resucitan, ¿no? Porque los hijos no... resucitarían, pero para perdición, ¿sí? En todo salvo muerto, al momento. Ese proceso se dio. Si no, no tienen cómo ser salvos. Ese proceso termina cuando el pecado no solo es perdonado de mi persona, que eso se da ¿cuándo? En el momento de aceptar a la justicia de Cristo. Correcto. Lo que es el proceso, ¿cuándo termina? Cuando ese pecado, que cuando acepté a Cristo fue perdonado, ahora llega a ser quitado de mi vida. Hay dos cosas que necesitamos que Dios haga con nosotros. Una es perdonar mi pecado, la otra es quitar mi pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Ok? Algunos sostienen que la forma en la que Cristo quita el pecado es echando sus pecados sobre sí y solamente. Pero la Biblia es abundante en secciones donde nos presenta que la obra de Cristo no solamente consistió en echar o cargar sobre sí mis pecados, sino también en sacarlos de mí, quitarlos de mí. No solo los cargó para efectos de perdón mío, sino que los cargó para efectos de limpieza mía en relación al pecado. No solo debo ser perdonado del pecado, sino también limpiado del pecado. Cuando ese proceso de limpieza del pecado en mi vida como cristiano llega a su clímax, a su conclusión, entonces he sido justificado en el sentido pleno de la palabra. ¿Estamos? Sí. Sí. ¿Claros? ¿Tatiana? Entonces vamos a la otra parte. ¿No fue la media hora? Ok, vamos a dejarlo por aquí. Continuamos en el próximo para hacer las secciones de media hora como acostumbramos.